Vamos ahora a la tercera píldora, la primera introductoria donde decíamos sinodalidad en medio del conflicto, es decir, el conflicto es connatural al ser humano y a las organizaciones y también a la iglesia, y hablamos en esa primera píldora introductoria de la necesidad de transformar los conflictos, es decir, tener una aproximación positiva, ver los conflictos como una oportunidad para el desarrollo de las personas, de las comunidades, de la iglesia, de la sociedad. Y hablábamos de la necesidad de no evitar las tensiones, sino evitar las tensiones de los temas controvertidos, difíciles que hay en toda situación no humana. Siempre hay temas difíciles, temas que necesitan del discernimiento. Y esa contextualización era la píldora introductoria. Para esa transformación de conflictos dentro de la iglesia, para que la iglesia avance en la comunión participativa para la misión de Jesús, de Dios en medio del mundo, necesitamos liderazgo de discernimiento sinodal. Esa era la propuesta. En la segunda píldora desarrollamos el concepto de liderazgo, cómo el liderazgo ayuda a afrontar el cambio, la mejora continua, la transformación de los odres viejos en odres nuevos para un vino nuevo. Y esa transformación decíamos que se hacía en la iglesia a través del liderazgo que tiene que ver con el uso o el abuso del poder, ¿verdad?, para un influjo en ese cambio, en esa transformación. Cuando se hacía buen uso del poder, el uso del poder iba unido a la autenticidad, el valor de la autenticidad, junto con el valor de la vulnerabilidad. Un liderazgo auténtico y vulnerable, como el de Jesús, es el liderazgo que nos va a ayudar a transformar la iglesia en iglesia sinodal. Esta tercera píldora se concentra en el concepto de sinodalidad. ¿Qué entendemos por sinodalidad? Y vamos a tener una propuesta de sinodalidad que ya adelantamos. Nuestra propuesta para este concepto es la sinodalidad reconciliadora. ¿Qué asociáis con el concepto de sinodalidad? Cuando nosotros decimos sinodalidad, ¿cuál es la primera palabra que asociáis? Pensad un momentito y la apuntáis. Cuando pienso en sinodalidad, la primera palabra que asocio a sinodalidad es... Bien, pues nosotros queremos plantear que asociemos al concepto de sinodalidad la reconciliación. Sinodalidad reconciliadora. Y vamos a ver por qué. Ya dijimos que el Papa hace unos años, cuando empezó a hablar de sinodalidad, hablaba de que la Iglesia siempre ha sido sinodal y se refiere al Concilio de Jerusalén como el primer sínodo. En él se abordó un conflicto, es decir, que la Iglesia sinodal parte del discernimiento entre comunidades seguidoras de Pablo, de Santiago, que estaban polarizadas, que estaban divididas, que habían entendido el seguimiento de Jesús de forma diversa y parecía que incompatible. Había que seguir los rituales, los ritos, judíos o no, para ser cristiano. Por lo tanto, la Iglesia emerge de el discernimiento de percepciones de incompatibilidades. Y esto es lo que estamos llamando conflicto. Y evidentemente la iglesia sinodal no puede ser una iglesia de comunión en la participación de los diversos para la misión compartida si no aborda los conflictos que erosionan la comunión. Y decíamos que el reto fundamental, por lo tanto, es
que la comunión de la Iglesia Sinodal, que es punto de partida para la participación y la misión, que la comunión sea una comunión auténtica. Y eso es lo que aporta el liderazgo. Y esa comunión auténtica solamente se puede dar desde tocar las heridas y la vulnerabilidad de cada uno dentro de la Iglesia y de cada uno y cada una fuera de la Iglesia. De algún modo no puede haber comunión que no pase por la participación de tocar la vulnerabilidad de cada uno adintra y adestra de la Iglesia. Vulnerabilidad, incertidumbre en la toma de decisiones, habla efectivamente de ponerse en contacto con los conflictos y la necesidad de tocar los conflictos de forma funcional, poner el poder al servicio de la misión de la Iglesia, distribuyéndolo. Si usando el poder, Jesús era poderoso en palabras y en obras, no hay que tener miedo al poder, pero ese poder tiene que ser discernido participativamente, como veremos más adelante. Y por lo tanto, tocar el conflicto de forma disfuncional es no discernir el conflicto, y tocar el conflicto de forma funcional para que nos haga crecer es discernir el conflicto. Habitar la tensión, no evitar la tensión. Eso es lo que nos permite el discernimiento. Por lo tanto, el liderazgo focalizado en el cambio en medio de las tensiones y divisiones intraeclesiales, fuera de la Iglesia también, es un liderazgo al servicio de la transformación de conflictos en la Iglesia sinodal. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros por Iglesia sinodal? Antes habéis asociado una palabra a la Iglesia sinodal. Nosotros decíamos que asociamos la palabra reconciliación, que normalmente no aparece en la narrativa de la Iglesia sinodal, aunque el Papa habla que la Iglesia siempre fue sinodal y hace referencia a ese conflicto originario entre judaizantes y los seguidores de Pablo en los primeros momentos de la Iglesia en Jerusalén. La Iglesia sinodal tiene que ver con tres palabras que el Papa Francisco ha puesto para definir la sinodalidad: comunión, participación y misión. Es curioso que normalmente eran dos palabras, comunión para la misión, pero él mete en medio la participación. Claro, que es lo que esa palabra descoloca un poco a estas otras. Es decir, lo que nos viene a decir es que no hay comunión real si no hay participación de los diversos, de los distintos, para una misión compartida. Esa palabra en medio, participación, es una palabra disruptiva entre las dos. Y esa participación es la que permite a la Iglesia que las otras dos palabras, comunión, sea una comunión auténtica, no superficial, no entre iguales, sino una comunión de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Y al mismo tiempo, eso es lo que permite esa comunión, que la misión se lleve a cabo participativamente entre todos, la misión de anunciar los valores de Jesús en un mundo roto, con muchísimas violencias, como sabemos. Por lo tanto, el liderazgo implica que la Iglesia sinodal, en ella se dé un cambio, una conversión, una transformación de los conflictos a través del uso del poder, palabras y gestos de Jesús, que también compartimos nosotros desde los talentos que Dios nos ha dado a cada uno, y ese poder, al modo de Jesús, lo podamos usar y no abusar
de forma discernida, distinguir entre uso y abuso del poder para tener un influjo hacia el cambio, la conversión que la iglesia necesita y todos los cristianos necesitamos, que es el propósito, hacia dónde pasar de una iglesia tal cual la tenemos hoy día hacia una iglesia más sinodal. Y la propuesta nuestra es que esa iglesia sinodal es una iglesia reconciliada y reconciliadora. Dentro de ese rasgo fundamental que queremos subrayar, que es el rasgo de la sinodalidad reconciliadora, hay otros rasgos que también definen la sinodalidad. Vamos a añadir 8 rasgos más sin querer ser exhaustivos, pero nombrar. Cuando nosotros hablamos de iglesia sinodal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primer rasgo, es una iglesia llamada a la conversión, al cambio. Por lo tanto, es significativo hablar de liderazgo, porque el liderazgo se focaliza en el cambio, en la conversión, en vino nuevo y odres nuevos. Y para esa conversión se necesita audacia, parresía para el cambio. Esto es clave. Es una iglesia valiente, una iglesia que asume el riesgo y la cruz que supone la conversión, la innovación, la novedad. Como decimos, odre y vino nuevo. Vino nuevo es el soplo del Espíritu y el odre nuevo es la iglesia, el recipiente, la iglesia sinodal nueva. Primer rasgo, una iglesia llamada a la conversión en permanente actitud de cambio, de conversión. Segundo rasgo, la escucha. Una iglesia que no escucha, que no está abierta a la escucha del Espíritu, que no pone oídos, que no pone antenas, que no está atenta, que está distraída, es una iglesia que no va a avanzar hacia el cambio sinodal. Para ello la iglesia tiene que hacer silencio, se tiene que convertir en una iglesia mucho más mística, mucho más de la escucha directa de la voz del Señor. Y en ese sentido, encontrarse en el silencio, acallarse, para ahuecarse, más pasiva, para dejar a Dios en nuestro silencio que pronuncie su voz y la podamos escuchar, y en nuestra pasividad nos ahuequemos y demos permiso y posibilidad a Dios para que sea Él el que actúe en nosotros. No nosotros, sino Él en nosotros. Por lo tanto, es una iglesia que escucha y escucha para saber cuál es la respuesta del Espíritu a esa pregunta que se nos ha puesto en el proceso sinodal. ¿A qué pasos nos invita a dar? ¿Cuáles son los pasos a los que el Espíritu nos invita a dar para crecer en nuestro caminar juntos, sin o dos, caminar juntos? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué pasos son los que el Señor nos dice desde nuestra escucha? ¿Qué son los pasos que la iglesia tiene que dar para avanzar en el camino sinodal? Por lo tanto, primer elemento, iglesia en conversión. Para esa conversión se necesita que la iglesia 2 sea iglesia en escucha. Tercer rasgo, iglesia en salida. Escuchar en salida. No escuchar a los de siempre, a los que ya están convencidos, a los que... No, es iglesia en salida a la alteridad, al distinto. Para hacer participar al distinto, a dialogar con el distinto. Es una iglesia que sale a dialogar con la sociedad, con los diversos, y es una iglesia que por lo tanto se expone en vulnerabilidad porque sale del espacio seguro, de su zona de confort, y escucha la diversidad que nos hace salir de
la zona de confort, el espacio seguro, lo que siempre hemos hecho y como hemos sabido siempre. No nace la innovación de lo mismo, sino del ponernos en salida en contacto con lo diverso. Vamos al cuarto rasgo. El cuarto rasgo es Iglesia Hospital de Campaña. La misión de la Iglesia Hospital de Campaña es sanar las heridas del mundo. La iglesia en salida, que es una iglesia en conversión, en cambio, porque sale a lo distinto, escucha fundamentalmente el grito, el llanto, el dolor de la gente que sufre. Si la iglesia quiere ser significativa hoy, tiene que ser una iglesia hospital de campaña, que planta su tienda, la tienda del encuentro con Dios, del sanador, la planta en la herida del mundo. Cuando sale a la herida del mundo, sale a un mundo roto, y en la ruptura, la división, el dolor de las violencias y la injusticia, ahí es donde planta la tienda de la sanación, de la reconciliación y del perdón. Es una iglesia que, por lo tanto, se dedica a la reconciliación, pero antes ha sido una iglesia que ha experimentado la sanación, la reconciliación. Decir que la iglesia sinodal es una iglesia hospital de campaña es decir que la iglesia sinodal es una iglesia reconciliada y reconciliadora. Ese es el cuarto rasgo. El quinto es una herida concreta que tiene la iglesia y es el reconocimiento de la mujer. Es una iglesia que discierne cómo tiene hoy que reconocer a la mujer. Que cada una y uno ocupe su lugar como bautizado, bautizada en la iglesia. Y hoy día hay que discernir el reconocimiento de la mujer en la iglesia. Ahí hay una herida donde el hospital de campaña tiene que plantar su tienda de sanación de la herida de la mujer en la iglesia. Un sexto elemento es todo el tema de la participación, que tiene que ver con el anterior, el reconocimiento de la mujer, la participación, la corresponsabilidad y la circularidad, digamos, la distribución del poder en todas las vocaciones y ministerios de los bautizados. Participación, corresponsabilidad y circularidad en la toma de decisiones y en la forma de llevarla a cabo, de implementar. Participación es uno de los elementos claves, ¿verdad?, que el Papa mete en medio de comunión y misión. No hay comunión verdadera sin participación para la misión compartida, que implica la toma de decisiones, la distribución del poder en la toma de decisiones desde la corresponsabilidad, y que cada uno ocupe su lugar como bautizado en la iglesia, como hijo de Dios de pleno derecho. Bien, esto no es fácil, y por eso el séptimo rasgo de la iglesia sinodal es el discernimiento en la toma de decisiones, discernimiento espiritual, ponernos a la escucha del Espíritu para discernir por dónde el Espíritu nos lleva y elegir aquel camino que nos conduce al mayor bien común, que entendemos es la voluntad de Dios, y cómo esa elección del mayor bien común, por difícil que sea, tiene que confirmarse después en la acción desde la consolación, el incremento de fe, de esperanza, de caridad, de justicia, como ya veremos más adelante.
el punto siguiente será dedicado al discernimiento, la siguiente píldora, como la metodología clave del proceso sinodal. Y como digo, el discernimiento lleva al octavo y último rasgo que quería presentar, que es el rasgo de la comunión. La iglesia sinodal es una iglesia de comunión porque, como decíamos, el discernimiento espiritual últimamente lleva a la comunión. Si el discernimiento lleva a la división dentro de la iglesia, no es discernimiento del buen espíritu, del espíritu de Jesús, del espíritu de Dios. Y esa comunión queda expresada en la teología del pueblo de Dios, la eclesiología del cuerpo de Cristo resucitado, al que todos pertenecemos los bautizados, y esa teología también de la iglesia como templo del Espíritu, que somos todos. Es una iglesia de comunión, es una iglesia ecuménica, es una iglesia de diálogo interreligioso e intercultural, que sale a las fronteras entre distintas confesiones, distintas religiones y distintas culturas. Es una comunión no solo hacia adentro, sino es una comunión hacia afuera también. Por lo tanto, son 8 los rasgos de la iglesia sinodal. Iglesia en conversión a través de la escucha. Esa escucha es iglesia en salida, escucha los que están fuera, y se hace iglesia hospital de campaña, ahí fuera donde está la herida, los más pobres, los más heridos, incluso los enemigos. Es una iglesia que ama al enemigo, y así se hace hospital de campaña, de sanación, no solamente de la víctima, sino también del victimario. Es una iglesia que reconoce a la mujer también como víctima de la violencia de género que ha habido también dentro de la iglesia. Es una iglesia que hace partícipe no solamente a la iglesia, sino a todos, especialmente a los bautizados, pero no solo, que busca la corresponsabilidad y la circularidad en la distribución del poder para la toma de decisiones desde las distintas vocaciones y los distintos ministerios. Todos son reconocidos, y ese reconocimiento se hace a través del discernimiento participativo de todos para la comunión de todos, como diría el Papa Francisco. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos dentro de la iglesia y también fuera? ¿Vemos comunión? Pues hasta cierto grado. Vemos mucha polarización, y también una polarización creciente, no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Los partidarios de Francisco, los que están en contra de Francisco, los partidarios de la sinodalidad, los que están en contra de la sinodalidad. Y junto a la aproximación sinodal, el camino sinodal, cuando lo vamos avanzando, va tocando en la primera fase de la escucha, que se ha dado en octubre del 2024, este octubre pasado. En esa escucha se identificaron voces distintas que tocaron distintas cuestiones controvertidas, donde había una percepción de incompatibilidad de unos y otros en su forma de entender qué es lo que hay que hacer con esas cuestiones que son difíciles, controvertidas. Es decir, la iglesia sinodal tiene que abordar la comunión desde la realidad contextual de la polarización creciente en la que estamos. Hay que poner sobre la mesa las cuestiones controvertidas, y esas cuestiones controvertidas hay que escucharlas, identificarlas. Y eso es lo que ha hecho
la Iglesia en esta primera fase del proceso sinodal. Voy a nombrar algunas de esas cuestiones controvertidas, pero no es exhaustiva la lista. He puesto aquí 13 cuestiones. Las voy a nombrar de forma muy rápida, cómo identificarlas, que emergen del documento también de la carta síntesis sinodal. Una cuestión controvertida: ¿cuál es el papel de los pobres y los excluidos en la Iglesia y si realmente están en el centro de la toma de decisiones de la Iglesia? Otra segunda cuestión controvertida es todo el tema de la unidad de los cristianos, el ecumenismo y demás. Tercera cuestión controvertida: clericalismo y machismo, patriarcado que existe en la cultura eclesial. Cuarto tema controvertido: ¿la teología realmente parte de la teología del pueblo de Dios y se pone al servicio del pueblo de Dios y del mundo? ¿Qué teología es la que estamos primando a la hora de iluminar de forma crítica? Y hoy día, pues la forma de llevar el Evangelio al mundo en el contexto actual. Otro tema controvertido es la autoridad de los obispos. Hay que ver si esa autoridad hay que entenderla como hasta ahora se ha estado entendiendo, o el Espíritu nos está llamando a otra forma de distribución de la toma de decisiones, el poder en la toma de decisiones, y si ese es discernido de forma participativa por toda la Iglesia, por todos los miembros en las diócesis y demás. Sexto tema controvertido es la formación de los seminaristas. ¿Qué formación se está dando a los seminaristas? Si es una formación que avanza hacia esa iglesia sinodal o no. Séptimo tema: la mujer en los ministerios de la iglesia y el diaconado femenino, que hacíamos alusión antes a este rasgo de la iglesia sinodal. Poner este tema controvertido sobre la mesa. También poner el tema de la ordenación de los varones casados. Ese es otro tema que erosiona también la comunión. O el noveno tema, el celibato sacerdotal. Décimo tema, situaciones matrimoniales difíciles, qué hacer con ellos, con estas personas que quieren acercarse a la iglesia y quieren rehacer su vida dentro de la iglesia. Tema 11, identidad de género y orientación sexual. Distintas identidades de género y sexuales. Cómo acompañar estas distintas identidades de hermanos y hermanas. Las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial, un tema muy gordo sobre el cual ya se ha pronunciado el Papa Francisco, que la Iglesia no puede estar ajena a estos desarrollos de la inteligencia artificial que tanto van a afectar lo que entendemos por ser humano y su relación también con Dios y unos con otros. Y por último, la cuestión número 13 que hemos identificado son cuestiones éticas relacionadas con el final de la vida. Estas son algunas de las cuestiones controvertidas, y estas cuestiones controvertidas erosionan la comunión si no son discernidas del modo más adecuado. Son cuestiones conflictivas que pueden ser tocadas de forma disfuncional con el uso y abuso del poder no bien distribuido, o pueden ser tocadas un conflicto o distintos conflictos, cuestiones controvertidas que pueden ser tocadas de forma funcional, desde el discernimiento
espiritual participativo, que nos llevaría no a evitar estas tensiones, sino a evitar las tensiones de forma creativa al servicio del mayor bien común, siguiendo también los criterios éticos y morales del pensamiento social cristiano que iluminen el abordaje a todos estos temas conflictivos. Por lo tanto, el liderazgo focalizado en el cambio en medio de las tensiones y divisiones es el liderazgo que necesitamos al servicio de la transformación de los conflictos en la iglesia. ¿Es un liderazgo transformacional o un liderazgo de conversión en términos más eclesiales? Y en ese liderazgo de transformación necesitamos del perdón y la reconciliación, porque solo desde el perdón y la reconciliación vamos a encontrar los espacios seguros que nos permitan discernir nuestras diferencias, nuestras polarizaciones, para desescalarlas y también para transformar nuestros conflictos. Sin círculos sinodales de reconciliación discernida, es imposible que podamos abordar el discernimiento de estas cuestiones controvertidas. Y por eso, cuando nosotros hablábamos al principio de esta píldora, decíamos que la sinodalidad fundamentalmente tiene que ser una sinodalidad reconciliada y reconciliadora. Si no existe, si no tocamos el perdón entre nosotros que estamos polarizados, no nos ofrecemos el perdón, amar al distinto, al que piensa de forma distinta, incluso al enemigo, pues ciertamente no vamos a ser una iglesia sinodal, porque no vamos a ser iglesia de comunión. La participación no va a ser tal. Habrá unos que tengan más voces que otros en la toma de decisiones. Y por lo tanto no podremos ir juntos a la misión de la iglesia sinodal. Nuestra propuesta, repito, es la sinodalidad reconciliadora. Sin sinodalidad reconciliadora no hay sinodalidad. Me permito ahora repetir, porque esto sí que me parece importante. Sin la posibilidad del perdón, el miedo al no reconocimiento de mi diversidad, no nos va a dejar discernir libremente. No hay indiferencia. En libertad interior es necesaria la libertad interior para discernir estos temas controvertidos. Y si yo tengo miedo a no ser reconocido, a no ser perdonado también, porque a veces no he reconocido a otros, y no perdonar a otros porque a veces no he reconocido a otros con mi polarización, sin esta posibilidad del perdón es muy difícil avanzar en los procesos sinodales. Sin perdones mutuos en nuestro mal uso y distribución del poder, sin el perdón de nuestros abusos de poder, es imposible la reconciliación o la comunión que facilita abrir la iglesia a la participación de los diversos para la misión compartida y universal. La iglesia sinodal se construye creando espacios seguros de discernimiento espiritual de los conflictos, de las cuestiones controvertidas, de las tensiones, habitando las tensiones por medio del perdón reconciliador capaz de generar la comunión para la participación
de todos, todos, todos en la misión. No hay iglesia sinodal que no se conecte con la fuente de la compasión de Dios en el perdón de unos y otros. No hay iglesia sinodal que no sea mística, que no se una a la fuente de vida para dar vida a una iglesia herida, a un mundo herido, a través de la sanación de nuestras heridas, en contacto con la fuente de sanación que es Dios. Y así convertirnos para pasar de la enemistad de unos con otros a la amistad en el Señor para su misión. Por lo tanto, la llamada es al discernimiento que tiene como fruto el discernimiento participativo, que tiene como fruto la comunión. Y eso es lo que hace el Papa Francisco. El Papa Francisco hace ya unos años decía: se hace necesario que todos los cristianos, hace una llamada para que toda la iglesia reconozca la urgencia, habla de la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal, comunitario, en el plano eclesial, en el plano social también. Y acabo diciendo que el liderazgo sinodal implica traer a la iglesia en una conversación espiritual significativa, transparente, que genere confianza ante mucha desconfianza y polarización, que la transparencia lleve a la confianza, que la confianza lleve a la colaboración entre diversos, incluso polarizados e incluso enemigos, porque solamente desde la transparencia que lleva a la confianza y que lleva a la colaboración podremos dar el paso hacia la innovación, al cambio sinodal, siendo fieles al corazón de la tradición de Jesús y su iglesia. Esa innovación es la innovación sinodal, y esa innovación no nace de la escucha de los similares, sino de la escucha de los diversos, de los distintos, desde la participación en el discernimiento. Desde ahí acabamos con estas preguntas por si ayudara. ¿Qué implicaciones tiene el estilo sinodal para mi parroquia u organización eclesial, mi diócesis, desde el cambio personal? Segunda pregunta, ¿se escucha todas las voces diversas? ¿Dónde se escuchan esas voces? ¿Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Y se incorporan esas voces en el discernimiento de los temas que afectan directamente a esas personas? Esas personas tienen una voz y a lo mejor estamos discerniendo sin escuchar esas voces de las personas directamente afectadas por aquello sobre lo cual nosotros estamos discerniendo, tomando decisiones. Tercera pregunta, ¿cómo se distribuye el poder para ser iglesia sinodal, reconciliada y reconciliadora? En mi experiencia, en mi metro cuadrado donde yo estoy trabajando, en mi parcela de iglesia, ¿cómo se distribuye el poder para ser iglesia sinodal, reconciliada y reconciliadora?